Buenos días a todos, mi nombre es Carol Argel y junto con mi compañera Iercy Asensio y Lauri Beleño estaremos hablándoles sobre el inmunoanálisis de precipitación. Bueno, pues para empezar, este inmunoanálisis de precipitación también lo conocemos como análisis de precipitinas y pues básicamente lo que ocurre en este es que se forman precipitados cuando se combinan grandes cantidades de complejos antígeno-anticuerpo, de manera que se forma un retículo insoluble. Fíjense que en esta imagen que se muestra, dentro de un intervalo limitado de concentración tanto de antígenos como de anticuerpos, que se conoce como esa zona de equivalencia, el anticuerpo reticula en el antígeno y se forma un complejo que viene siendo excesivamente grande y no puede permanecer en solución, y es por eso que termina por precipitar. Ahora, estos métodos pues presentan múltiples variaciones metodológicas. Actualmente se emplean muchísimas, pero nosotros vamos a hablar de dos que son las más relevantes. En este caso sería la inmunoprecipitación en geles, que se conoce como inmunodifusión radial, y la electroinmunodifusión de dimensión simple. Bueno, entonces de acuerdo con esto, empezaremos hablando de lo que es la inmunoprecipitación en geles, también conocida como inmunodifusión radial. Lo fundamental aquí que debemos tener claros es que lo que va a diferenciar de otras técnicas de precipitación en gel es que esta va a ser una técnica de tipo cuantitativa en comparación con otras que se detectan cualitativamente. O sea, las otras técnicas de precipitación en gel van a detectar al antígeno de manera cualitativa, mientras que esta lo hace de manera cuantitativa. Entonces es por eso que esta es una técnica que pues se usa a menudo en las clínicas para poder detectar esos niveles de proteínas en la sangre de los pacientes, ya que pues permite hacer una cuantificación de esas inmunoglobulinas y de las proteínas séricas. Pero bueno, ¿en qué consiste el principio de esta técnica o en qué está basado? Básicamente, el antígeno presente en la muestra va a penetrar en lo que es la superficie del agar y va a reaccionar con el cuerpo específico con el objetivo de que se produzca un precipitado circular que se va a redisolver y se va a formar nuevamente, pero ya a mayor distancia del punto de siembra. Y esto pues se debe a que esa reacción se va a desarrollar inicialmente en lo que es la zona de exceso de anticuerpo, y este proceso va a ser un proceso repetitivo, un proceso continuo durante lo que serían las primeras 48 horas, hasta que pues ya finalmente se alcanza esa zona o ese punto de equivalencia entre lo que es el antígeno y el anticuerpo, y pues ahí ya sí cesa esa difusión. Bueno, pero ahora veamos esta misma interacción desde un formato gráfico. Entonces, como ya yo mencionaba, pues en la situación en la que la proporción de antígeno y anticuerpo es una proporción equivalente y se alcanza esa zona de equivalencia, es cuando sucede que pues se forma una banda de precipitación o un radio de precipitación como este que estamos viendo. Pero bueno, cuando hay exceso de antígeno no hay precipitación. ¿Por qué? Porque hay mucho menos anticuerpo. Entonces aquí no hay posibilidad de que exista un equilibrio. Mientras que en comparación con la zona de equivalencia sí hay una proporción perfecta entre el antígeno y el anticuerpo, tal que pues esta reacción de precipitación puede tener lugar y se puede formar un precipitado bastante factible. Además, pues por otro lado también vemos que cuando hay una zona de exceso, en este caso ya no de antígenos sino de anticuerpos, y existen pocos antígenos, tampoco se puede producir ninguna precipitación porque estas, como ya lo mencioné, solo se produce en la zona de equivalencia cuando existe un equilibrio radiométrico entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces el punto clave de esta prueba y el saber usarla está en pues, su principio técnico.
Buenos días, mi nombre es Jersey Asensio y ahora les hablaré sobre los diferentes materiales a utilizar en la inmunodifusión radial. En nuestra primera imagen podemos observar objetivo graduado. Bueno, este será un ábaco u otro dispositivo que permite medir el diámetro con una sensibilidad de 0.1 milímetros. En nuestra siguiente imagen podemos observar lo que es la pipeta de desplazamiento positivo. Esta tendrá una capacidad de dispersar 5 microlitros de muestra con una precisión de 0.1 microlitro. Y por último tenemos lo que es la placa RID, y bueno, serán placas para 15 terminaciones conteniendo antisuero específico para la proteína a medir. Ahora bien, hablaremos de las muestras. Bueno, con respecto a la muestra, se usa plasma obtenido con EDTA. Este se usa en medicina para prevenir los coágulos de sangre o suero humano, que como sabemos no tienen factores de coagulación. El punto es que no deben quedar restos celulares o de fibrina que puedan obstruir la pipeta o dar lugar a mediciones erróneas. Ahora hablaremos sobre la técnica. En el paso 1 se abrirá el envase por el lugar marcado, encima del cierre. Las placas poseen anilinas coloreadas que permiten diferenciarlas rápidamente y los colores coincidirán con los de las tablas de referencia. En el paso 2 se colocará la placa en superficie horizontal, de tal manera que se pueda visualizar con claridad el borde de los pocillos. Para la aplicación de la muestra se recomienda el empleo de jeringas de desplazamiento positivo. En el paso 3 se agregará 5 microlitros de muestra o de control en las posiciones designadas. En caso de la rotura del borde o que la muestra se derrame fuera del orificio, la misma no es válida y debe ser repetida en otra posición. Una vez sembrada, mantener la placa destapada hasta que penetren todas las muestras en el agar. Y se debe mantener lo que es una temperatura entre 2 y 37 grados centígrados. En el paso 4 se va a dejar lo que es por 24 a 48 horas. En el paso 5 se visualizarán los resultados. Con ayuda de un lente se debe observar los halos y efectuar la medición respectiva. Luego, anotar la medida del diámetro al registro y comparar con la tabla estándar para obtener el resultado final. Buenos días, mi nombre es Laurio Beleño y les voy a hablar sobre el electroinmunodifusión de dimensión simple. Principalmente aquí se somete a los antígenos a una electroforesis en un gel que contiene el anticuerpo. El pH de gel es tal que los anticuerpos permanecen inmóviles mientras que los antígenos tienen una carga negativa. El efecto de este es acelerar la migración de los especímenes que se deben analizar en el agar, los cuales forman líneas de precipitación con el anticuerpo. Como logramos ver en la imagen, se forman precipitados en forma de cohetes cuya altura es proporcional a la concentración del antígeno. Dentro de todas sus ventajas se encuentra que tiene una mayor rapidez, ya que mientras que en las técnicas de inmunodefusión el antígeno y el anticuerpo se ponen en contacto y precipitan mediante procesos de difusión pasiva. En esta técnica se acelera la puesta en contacto gracias a la migración electroforética, de tal manera que este método permite dar resultados en pocas horas, a diferencia de la inmunodeficiencia radial, en la cual no se pueden obtener resultados sino después de 18 a 24 horas. Por otro lado, también tenemos otros métodos de inmunoprecipitación. Entre esos está el inmunoanálisis nefelométrico, que pues emplean dispositivos para la dispersión lumínica y la formación de inmunocomplejos, y estos se relacionan con el valor de dicha dispersión. Pues estas mediciones se conocen con los nombres de turbidimetría y nifelometría. Y por otro lado tenemos, como dije anteriormente, la turbidimetría, y pues se define como una disminución de la claridad de la luz a causa de su reflexión, dispersión y absorción que ocasionan las partículas que existen en su suspensión. Ahora les voy a hablar sobre la inmunodifusión radial en el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria. Básicamente, los trastornos debidos a esta son un grupo de enfermedades diversas en las que el sistema inmunitario no funciona de forma adecuada y en consecuencia las infecciones son frecuentes, pues por lo general son graves y duran
pues más de lo habitual. Se caracterizan principalmente por un aumento en la susceptibilidad a infecciones usualmente causadas por agentes de baja patogenicidad. Y pues las inmunodeficiencias primarias constituyen un grupo heterogéneo de trastornos de carácter hereditario con defectos intrínsecos en las células del sistema inmune. Pueden deberse a la alteración de un solo gen o ser poligénicas, o también puede presentar la interacción de determinadas características genéticas y factores ambientales o infecciosos. Ahora la pregunta está en cómo se pueden diagnosticar y cómo la podemos detectar. Pues principalmente hay que tener presente que la mayoría de las IDP se diagnostican con una correcta historia clínica y exploración física, un hemograma y una determinación de inmunoglobulinas plasmáticas. Y pues estas son pruebas disponibles en la mayoría de los laboratorios y en atenciones primarias. Así, en caso de sospecha de una de estas, el estudio inicial debe incluir un recuento de inmunoglobulinas séricas. Básicamente, estas también llamadas anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunológico para atacar a los antígenos como bacterias, virus, entre otras. Las inmunoglobulinas son fabricadas por los linfocitos B maduros y pues estas circulan por la sangre o se fijan a algunas células para así ellos poder ejercer su función. El estudio de las inmunodeficiencias primarias dependerá principalmente de los síntomas que presente el paciente. Se suele realizar una analítica para así poder estudiar las inmunoglobulinas, las células de la sangre o pues el complemento. También se realizará un análisis de sangre que medirá la cantidad de las diferentes inmunoglobulinas. Se puede tener carencia de una sola, por ejemplo, de la IgA o de varias a la vez. Alguna inmunodeficiencia se caracteriza por tener niveles bajos de alguna inmunoglobulina, pero anormalmente altos de la IgM o de la IgE. Debemos recordar que la inmunodifusión radial es una técnica de análisis inmunológico de tipo cuantitativo y pues se utiliza para detectar la cantidad de anticuerpos que hay en el suero de un individuo. Pues sus principales indicaciones clínicas son el estudio por inmunodeficiencia ya sea primaria o secundaria, sugerida por infecciones frecuentes o debidos a microorganismos de baja virulencia. Muchas gracias por su atención.